Bon dia a tots i a totes. Jo soc Juan Montagut, director mèdic de l'Hospital Francesc de Borja i, bueno, en primer lloc, vull disculpar a Pedro Rollan, el gerent, que li haurà agradat i li haurà fet molta il·lusió estar en aquesta sessió com a cardiòleg que és, però l'han citat en la conselleria amb el director econòmic i, disculpar-lo. En segon lloc, felicitar i agrair a tant a metges com a infermeres d'atenció primària com de cardiologia per la iniciativa d'aquestes jornades i dir-vos que si en el nostre sistema d'atenció sanitària tenim el pacient en el centre, tenim al costat els dos nivells assistencials, tant d'atenció primària, que és molt important, com d'atenció hospitalària. I és molt important la coordinació entre ambos nivells assistencials per a donar una assistència integral, de qualitat i molt eficient, centrada en el pacient. D'acord? Entonces, aquestes jornades de protocols compartits entre atenció primària i especialitzada van afrontar 5 síndromes cardiològics. Un serà el de dolor toràcic, després disnea, insuficiència cardíaca, arrítmies, palpitacions i n'hi haurà un de miocardiopaties i estudi genètic. Entonces, destacar que és molt important la coordinació entre els dos nivells assistencials, el crear uns protocols que siguin clars, àgils, per a la integració d'atenció primària i atenció i cardiologia, d'acord? I crear unes ferramentes de comunicació àgil i al final tot redunda en la millora assistencial dels nostres pacients. D'acord? Espero que disfruteu d'aquestes jornades i bé, jo li vull donar la paraula, com aquestes jornades són també de metges i infermeres i van a facilitar la formació continuada dels nostres professionals sanitaris. Li vaig a donar la paraula al director d'infermeria, a Ivan García, que també us dirà unes parauletes. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Bueno, després de la presentació que ha fet Juanjo, no fa falta moltes coses més a dir. Bueno, en primer lloc, donar-vos, agrair a tota la gent que ha fet possible estos grups de treball i el desenvolupament dels mateixos, i en segon lloc a tots els participants, metges i infermeres del departament, tant de l'hospital com des de l'atenció primària, perquè pensem que és la manera de treballar en la que tenim que abordar un procés que és molt transversal com aquests. I res més. A continuació, comencem ja el grup de treball. Segona poqueta que presenta aquí. Bueno, pues ya está. Muchas presencias, Alex. Bueno, buen día. Yo soy Gerardo Struck, creo que me conocéis porque yo soy un veterano de la guerra, que digo yo. Soy el jefe de sección de cardiología y en principio era presentaros estas jornadas y hacer la presentación de todo el grupo de trabajo. Y vamos, directamente pasamos a las diapositivas. De hecho, lo hemos llamado presentación del grupo de trabajo y objetivos, protocolos compartidos de atención primaria y cardiología. Quisiera agradecer la presencia del equipo directivo del Departamento de Salud, que siempre es de agradecer, por supuesto, este apoyo. Y esperemos que sean unas jornadas que sean realmente productivas, que sean interactivas, muy importante. Y aquí todos somos de igual a igual, igualdad que sea atención primaria que hospitalaria. Todos somos igual a todos los efectos, conforme dijo el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, cuando estuvo aquí. Entonces, ¿qué objetivos pretendemos con estas jornadas? Pues el objetivo es homogeneizar los criterios de derivación desde atención primaria a cardiología, al menos en las patologías más prevalentes en consulta de atención primaria. Con esta protocolización se consiguen los siguientes objetivos específicos. 1. Conseguir un texto predefinido de ayuda en la consulta
que ayude a sistematizar la información. 2. Mejora en la información de las peticiones de interconsulta, siendo este hecho relevante en la gestión de la priorización de la demora. Esto es muy importante. Formar grupos de trabajo multidisciplinares que trabajen en la formación continua de los profesionales que trabajan en el departamento. Cuarto. Algo en la pantalla. Perdón. Perdóname. Disculpad un momentín. Ya está, perdón, continúa. Sí, ahora se ve, perdonad, pero bueno, lo estaba leyendo. Tercero era formar grupos de trabajo multidisciplinares que trabajen en la formación continua de los profesionales que trabajan en el departamento. Cuarto, mejorar las relaciones entre profesionales que trabajan en el hospital y atención primaria, repito, de igual a igual, aquí no hay nadie superior a nadie. Y sobre todo, el punto más importante, como ha dicho el doctor Montagut, mejoran la calidad de la atención de los usuarios del departamento con problemas cardiológicos. Esto es el aspecto que estamos diciendo, es decir, la zona o departamento de salud con las diferentes zonas, hospital, de igual a igual, y lo que se llama un proyecto que es, fijaros, desde el año ya 2015 que se ha implantado en toda España y ya en muchas zonas, departamentos de la Comunidad Valenciana también lo está, lo de los procesos asistenciales compartidos entre atención primaria y cardiología para que funcione esa relación de una manera muy fluida. Pero esto lleva mucho tiempo ya, como digo, desde 2015 prácticamente en toda España y en muchos sitios de la Comunidad Valenciana y esperemos que a partir de ahora lo podamos aplicar aquí. Todo esto ha sido posible gracias a un equipo de trabajo que ha hecho muchísimas sesiones para poder preparar esto. Aquí los tenéis a todos en la foto e incluso es para médicos efectivamente y para enfermería porque hay sesiones dedicadas para enfermería, sobre todo la insuficiencia cardíaca y la de realización de electros para que participéis todos, incluso enfermería de atención primaria activamente. Y este es el programa, más o menos ya lo tenéis todos, lo habéis recibido, no voy a insistir. La sesión de hoy ahora lo presentaré. Y sobre todo unas normas básicas digamos, de las jornadas son que intentar iniciarlas a las 8:05, se expone un caso clínico de 20 a 30 minutos, dejando tiempo para dudas y discusión. Al conectarse, muy importante, intentar apagar vosotros el micrófono y la cámara vuestra, intentar apagarlo para que no salgáis ahí y no se os oiga, por decirlo así. Los vídeos quedarán grabados para poderse consultar después y se pueden realizar preguntas en el chat de Webex, que las estaremos recogiendo y el moderador, en este caso y yo, de cada sesión las irá realizando al final de los casos clínicos. Está acreditado por la EBES y se verán conexiones por parte de informática. Esto se está grabando y está controlándose. Y el coordinador de cada centro puede enviar por correo electrónico la asistencia de las personas que estén en un mismo ordenador. Y las macros, es muy importante, están en carpetas compartidas de cada centro de salud. Y sin más preámbulos, paso a presentar al doctor Francisco Soriano, médico de atención primaria, y a la doctora María José Bosch, especialista en cardiología, con un caso clínico sobre dolor torácico. Jo solia saludar a tots, agrair i donar... I encara que sabeu que ja no estic així, formar part de tots aquests grups i sobretot transmetre la il·lusió en què s'està fent per a que realment treballem tots junts, com ja ha dit Gerardo Struck. I ja, sobretot, anem al cas clínic i a gaudir de tot això. Gràcies. Un poquito más aquí. Hola, buenos días. Soy Paco Soriano, médico de ADOR, y os voy a presentar junto a María José Bosch un caso clínico que nos va a servir para determinar un poquito la macro de dolor torácico.
Aquí tenemos a un señor, a un paciente varón de 75 años que acude a su centro de salud refiriendo que desde hace mucho tiempo presenta un dolor centrotorácico opresivo. Este dolor se reproduce, comienza cuando sube escaleras y además va asociado a una disnea. Revisando la historia del paciente se puede objetivar que tenía un TAC en el 2020 con una avanzada ateromatosis aórtica abdominal. La exploración física del paciente resalta una tensión arterial de 167 con 83, frecuencia cardíaca de 62 latidos, una auscultación dentro de la normalidad. Se le realiza un electrocardiograma con un ritmo sinusal sin signos de cardiopatía isquémica, un Cornell de 17. Su médico de atención primaria, con muy buen criterio, decide duplicar la torvastatina, añadir en Concord 2,5 por la mañana y Adiro 100 1 al día. Y si presenta dolor precordial, tomar una cafinitrina y acudir al servicio de urgencia. Test electro del paciente no resalta, no se ve una cardiopatía isquémica aguda y únicamente podría resaltar un poquito en la derivación 3, pues una muesquecita que se ve que podría ser una cardiopatía crónica. Aquí vemos la guía para realizar una interconsulta. Es importante una buena anamnesis sobre la tipicidad del dolor, la localización, si es centro torácico, si es en emitoras izquierdo, derecho, en espacio interescapular, las características, si es opresivo, si es transfisivo, si tiene sensación de pulsación pulsante, la irradiación hacia garganta, hacia cuello, espalda o espacio interescapular. Cortejo vegetativo, si tiene sudoración, náuseas, ganas de vomitar. ¿Cómo comienza dicho dolor? Si es cuando está haciendo ejercicio o con un poquito de estrés. ¿Cómo finaliza? Si es cuando está quieto, sin realizar ejercicio, en reposo o tomando cafinitrina. La duración. Si se modifica con los cambios posturales, en decúbito lateral, con la flexión del tronco hacia adelante, con la inspiración. Si se reproduce con la palpación, muchas veces el paciente señala a punta de dedo el dolor, otras veces como una línea, con la mano abierta en la zona central, centrotorácica, con el puño cerrado. Es importante sobre todo el tiempo de inicio de estos síntomas. A partir de 3 meses se puede considerar, si no existen cambios en la duración o la intensidad, se puede considerar como estable. La Sociedad Española de Cardiología realizó este cuadro para determinar más o menos de una forma fácil un dolor torácico típico, atípico y no anginoso. El típico es un dolor centrotorácico opresivo precordial, desencadenado por el ejercicio o por el estrés, que cede rápidamente con el reposo o nitroglicerina. Si cumple esos 3 conceptos, esos 3 puntos, sería un dolor torácico típico. Si solamente cumple 2 de estas características, atípico, y uno de ellos no anginoso. En este cuadro vemos la probabilidad pretest de presentar un dolor, que un dolor torácico sea de características isquémicas. El paciente que hemos presentado anteriormente es un paciente de 75 años, varón. Simplemente por el tipo de dolor torácico que tenía, si es un dolor anginoso atípico, ya tiene una probabilidad pretest de un 34%, y si es típico de un 52%. Si se asocia con disnea, un 32%. Este paciente, siendo varón mayor de 70 años, tiene una probabilidad muy alta de que sea una cardiopatía isquémica. La guía de interconsulta, pues cosas también importantes que tenemos que introducir en la interconsulta, como factores de riesgo, diabetes, dislipemia, hipertensión, fracaso renal, tabaquismo, obesidad, antecedentes cardiológicos, tanto del paciente como familiares. Si presenta un familiar de primer grado, varón, que ha presentado una cardiopatía isquémica menor de 55 años, o una mujer también familiar de primer grado, que ha presentado cardiopatía isquémica menor de 65 años. La exploración física con auscultación, tensión y frecuencia cardíaca. Las pruebas complementarias que tenemos que realizar, pues por supuesto un electrocardiograma de 12 derivaciones. Se le entregará en mano al paciente, en papel, si el electrocardiograma de nuestro centro no está conectado al Orión, no tiene internet, y si no ya directamente sube. Una analítica ordinaria con factores de riesgo cardiovascular, importantísimo, el colesterol total, el LDL, HDL y la TSH. Solicitaremos una radiografía de tórax. No es necesario que la tengamos ya valorada
antes de la interconsulta, sino que en el mismo acto de solicitar la interconsulta a cardiología, pues la podemos solicitar ya. En el caso previo, pues sería importante, pues a lo mejor definir un poquito más las características del dolor, sobre todo el tiempo de evolución. El paciente daba muy poquitas pistas, decía que hacía mucho, mucho tiempo, pero realmente no decía cuánto. Si es menos de 3 meses, podría ser inestable. Sin embargo, si lleva más de 3 meses sin cambio de síntomas y la forma del dolor, pues ya se consideraría estable. Criterios para remisión a cardiología, pues un dolor de posible origen coronario, al menos que cumplan los criterios de Angor típico o atípico, y tener en cuenta posibles síntomas y signos que hagan inestable para derivar a urgencias y valoración del ingreso. Importantísimo que cuando derivemos a cardiología por un dolor de perfil cardiológico, pues pautemos aspirina 100 más estatina a alta dosis en caso de la sospecha de origen coronario. Y considerar que las mujeres, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal avanzada y ancianos presentan síntomas menos típicos. Bueno, buenos días. A ver qué ponga. Pues voy a seguir yo con el caso clínico de cuando llegó a cardiología. Al hacer la historia clínica de nuevo al paciente, nos contaba que al subir una cuesta o subir un piso de escaleras tenía una sensación de falta de aire y peso en el emitoras izquierdo desde hacía más de un año. Uno de los trucos que nosotros utilizamos en la consulta es poner, pues, ¿usted se acuerda de tal fecha? Pues el verano pasado usted esto lo tenía, las navidades pasadas usted esto lo tenía, porque es verdad que es muy complicado a veces saber exactamente cuándo ha empezado la clínica, porque muchas veces es leve, no se dan cuenta y el paciente no sabe definirlo. O ha estado aguantando mucho antes de llegar al médico y no recuerda cuándo empezó. Y poner un hito de una fecha relevante ayuda a establecer el tiempo de evolución. Además, el paciente, ya cuando llegó a la consulta, me comentó que no solo le había pasado con el esfuerzo, sino que alguna vez ya le había pasado estando sentado, que le duraba aproximadamente 20 minutos, tenía un poquito de náuseas, pero era todo muy leve y no sudoración. Ya llevaba aspirina, bisoprolol y lercanidipino porque el paciente era hipertenso y el lercanidipino lo llevaba de antes y también es un buen antianginoso. Y a pesar de todo eso, el paciente contaba síntomas, incluso estaba empezando a inestabilizarse. Lo que me gustaría remarcaros es que lo más importante que podéis hacer en la consulta es la clínica, que eso nos ayuda mucho a nosotros a saber la prioridad y si realmente estamos hablando de un dolor torácico que nos sugiere cardiopatía isquémica que queremos descartarla cuanto antes posible. Entonces, una historia médica bien hecha es la piedra angular, porque muchas veces si el paciente está estable, ni el electro ni la placa de tórax ni la auscultación nos va a sacar de dudas, pero la historia clínica sí. Entonces, estos son los antecedentes personales, sobre todo pues destacar que el paciente era hipertenso, dislipémico, nunca había fumado, llevaba muchos medicamentos y me gustaría destacar que llevaba, pues eso, como antihipertensivos, 3 antihipertensivos y a pesar de eso tenía un mal control de presión arterial, había llegado a la consulta con tensiones un poco altas y la médico de atención primaria con buen criterio le añadió bisoprolol y además pues le dobló la dosis de estatina y aspirina, que eso estaba perfecto. Y nada, lo que ya sabemos, que la auscultación estaba normal y el electro no se veía nada relevante. Una de las cosas que hizo también la médico de atención primaria fue en el momento de la visita pedirle una analítica general, que cuando llegó a nuestra consulta pues ya la teníamos y lo único que le faltaba era la TSH, que es importante pedir TSH en este tipo de pacientes porque a veces el hipo o el hipertiroidismo provocan descompensaciones. Entonces, pues es uno de los valores que nos gustaría que pidieseis cuando veáis este tipo de pacientes. La radiografía era bastante anodina, así que tiene un índice cardiotorácico un poquito ahí en el límite y la aorta sí que se ve que tiene calcio, ¿de acuerdo? Es una aorta un poquito calcificada. O sea que todo va a favor que sí que pudiese tener coronariopatía.
Bueno, la interconsulta era del 30 de mayo y lo citamos rápido porque ya lo que estaba comentando, ya lo que se veía en la interconsulta, pues no nos gustó. Entonces, en ese tipo de casos intentamos forzar el hueco porque no nos gusta que ese tipo de pacientes esperen mucho tiempo. ¿Qué pasó? Que al aceptar la interconsulta, pues se citó en un día que no hay disponibilidad ni de ecocardiografía ni de prueba de esfuerzo. Y estamos en las mismas. Si el paciente está empezando a inestabilizar, pues intentamos forzar al máximo posible y se citó un día en el que yo podía hacer ecocardio y tenía también disponibilidad de prueba de esfuerzo. Otra de las cosas que nos gustaría comentar es que cuando el paciente lleva antianginosos, en este caso el bisoprolol y el lercanidipino, pues hay que retirarlos porque si no la prueba de esfuerzo se puede enmascarar. Primero, el bisoprolol baja la frecuencia cardíaca y no llegan a frecuencia cardíaca máxima, con lo cual no sabemos si realmente no se ha desencadenado isquemia porque no la tiene o porque no ha llegado al máximo esfuerzo posible. Y los calcioantagonistas es que son antianginosos, porque son vasodilatadores. Entonces, cuando se decida en la consulta, que eso lo hablaremos luego si queréis, cuando se decida en la consulta de atención primaria ya añadir antianginosos, ponerlo en la interconsulta, porque así nosotros ya sabemos que tenemos que retirar unos días antes estos fármacos. Y así la prueba de esfuerzo va a salir bien, ¿vale? Y luego también se le explica al paciente que si desde el día que nosotros lo vemos hasta que le hacemos las pruebas empieza con dolor, que no cede, etcétera, etcétera, pues tiene que acudir a urgencias, no se tiene que esperar. Bueno, y eso es el tema de la discusión, lo de los antianginosos, si se ponen o no, luego lo hablamos. Bueno, nosotros hicimos una ecocardiografía y una ergometría. La ecocardiografía era totalmente anodina, no había alteración de la función sistólica, no había valvulopatías. Sí que tenía un poquito de hipertrofia porque es un hipertenso y le faltaba un poquito de control. Y en el test de esfuerzo lo que vimos es que nos llegó a un 88% máximo de frecuencia cardíaca. Eso es importante, por lo menos nos interesa que llegue a un 85%, eso es el mínimo. Si llega al 90-100%, mejor. Eso es de la frecuencia calculada para la edad del paciente. No había en el electrocardiograma signos de isquemia, pero sí que el paciente contaba clínica. Decía que le apretaba el pecho. Y en el momento que empezó a decir que tenía opresión torácica, se objetivaron presiones de la presión arterial elevada. Con lo cual, sospechamos que podía ser un ángulo en relación a crisis hipertensivas. La capacidad del paciente, la capacidad funcional, que es el número total de minutos que el paciente hizo, era excelente para la edad. Llegó a 10,2 meds, que eso es un valor metabólico que tenemos nosotros y tenemos una tabla según la edad, los meds, era muy bueno. Entonces, pues había datos a favor de isquemia, aunque no saliese en el electro, por la clínica, pero me había hecho una prueba de esfuerzo excelente. Entonces, en las nuevas guías de síndrome coronario crónico del 2019, nos da una serie de guías, ¿vale? En el que tenemos que valorar lo que ya hemos dicho, pues sobre todo la clínica al inicio, considerar las comorbilidades porque se nos va a dar la probabilidad de test de tener enfermedad coronaria y luego, según esa probabilidad, se decide hacer prueba de esfuerzo y según eso elegiremos hacer una técnica de imagen porque muchas veces la prueba de esfuerzo no es suficientemente sensible ni específica para llegar al diagnóstico final. Entonces, podemos elegir un TAC de coronarias que en nuestro hospital sí que hay, tenemos la suerte de poder realizarlo, o podemos realizar un test de isquemia, que en ese caso en nuestro hospital lo que solemos hacer es una resonancia magnética de estrés, pero hay otros test que se pueden hacer de isquemia. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encuentro con un paciente que tiene una prueba de esfuerzo negativa para isquemia porque eléctricamente no había nada, pero clínicamente sí que contaba clínica, pero me hace mucho esfuerzo. Entonces, eso va a favor de que no hay coronariopatía. Por el otro lado, tiene una edad avanzada y tiene factores de riesgo cardiovascular y me contaba clínica, incluso de reposo. Entonces, poniendo todo en la balanza, al final decidí cambiar el tratamiento antihipertensivo a lo más potente que podía
y solicitar un TAC de coronarias, ¿vale? Porque en el TAC de coronarias podemos ver la anatomía de las coronarias y me podía orientar un poquito a si había lesiones significativas, no había lesiones significativas, si el árbol coronario es muy fino, que eso es más típico de los pacientes hipertensos mal controlados, etcétera, etcétera. Nos da muchísima información. Para hacer el TAC de coronarias es muy importante que el paciente tenga una frecuencia cardíaca bajita, porque las coronarias son tan pequeñas que si no tenemos una buena frecuencia cardíaca hay muchos artefactos. El corazón se mueve cada vez que late y no se pueden adquirir bien las imágenes. Entonces, es muy importante explicarle al paciente, claro, tienes que explicarle por qué necesita el TAC y luego cómo se tiene que tomar la medicación para que la frecuencia cardíaca ese día sea buena. Incluso cuando vienen, si no es lo suficientemente baja, tenemos que poner un betabloqueante intravenoso en ese momento. Y por eso se hace la técnica con el radiólogo y el cardiólogo al lado para poner toda esta medicación. Y se vuelve a insistir al paciente que si empeora la clínica o hay algún signo o síntoma de inestabilidad, que tiene que acudir a urgencias. Bueno, deciros que como estamos presentes los cardiólogos en el TAC, siempre sabemos más o menos ya lo que ha salido y si no se han podido procesar las imágenes en ese momento, el radiólogo, que es el doctor Álvaro Pesquera, nos llama por teléfono, nos dice el paciente si hay algo grave para ver rápidamente, ¿vale? Entonces, en este paciente, el score de calcio, que es como una especie de contaje global de cuánto calcio tienen las coronarias, salió de bajo, ¿vale? Una calcificación coronaria leve. No había placas ateroscleróticas en el tronco coronario izquierdo. Sí que había alguna plaquita pequeña en la descendente anterior. El resto de coronarias estaban limpias. Y como un hallazgo extracardíaco, que eso también nos gusta cuando pedimos una técnica de imagen que además te aporta otro tipo de información. Y es que tenía un nódulo adrenal derecho incidental, que estaba bien definido, que era inespecífico, pero que ya nos aconsejaban que se remitiese el paciente a endocrinología. Con lo cual, el paciente ya tenía cita conmigo en enero de revisión. Le expliqué otra vez que tenía que controlarse bien la tensión arterial, me comentó que con las nuevas pastillas iba muy bien y que no tenía ninguna clínica, que se encontraba bien, y también le expliqué que le había salido un nodulito en la adrenal y que íbamos a hacer una interconsulta en endocrinología, que parecía todo benigno, pero que había que echarle un vistazo. Entonces, este más o menos es el caso clínico que os queríamos presentar. Os enseño un poquito las imágenes del TAC, que esto es una reconstrucción, es una de las imágenes que más me gustan a mí, se ve todo el árbol coronario con la reconstrucción que nos hace Álvaro, que la verdad es que ha hecho muchos cursos y lo hace muy bien. Esto es un poquito para que veáis que en la descendente anterior, no sé si se ve el puntero mío, pero hay muy poquito calcio. Apenas hay tres puntitos de calcio y el resto de coronarias son normales. Y este es otro caso en el que sí que se ve justo a la salida del tronco coronario izquierdo dos placas muy severas, incluso con componente blando, que eso indica que hay alta probabilidad de que se rompa y haga un síndrome coronario agudo. Y este es otro caso clínico, ¿de acuerdo? Y en el cateterismo que le hicimos a este paciente tenemos aquí dos, no sé si se ve el puntero, ¿se ve? Vale, pues aquí hay dos placas muy importantes que se pusieron un stent en este paciente. ¿Vale? Otra de las cosas, vuelvo atrás, otra de las cosas que os quería señalar es que veis que aquí hay como un corte, eso es un artefacto. Por eso que necesitamos que el paciente, si justo hubiese aquí una placa, no se podría valorar bien. Por eso necesitamos que el paciente colabore con las apneas muy bien, esté muy quieto y esté muy frenado, porque si no, no hay segmentos de las coronarias que no se pueden evaluar y entonces el TAC no es definitivo, no nos puede sacar de dudas. Por eso también tenemos que elegir bien a los pacientes que van a hacer un TAC. Todos los pacientes pues a lo mejor no colaboran igual o, por ejemplo, están con una fibrilación auricular muy rápida y ya sabemos que no van a estar suficientemente frenados.
Vale, y este, por ejemplo, es una resonancia magnética, porque a veces elegimos una resonancia magnética en el que lo que se hace es inyectar un fármaco que pone el corazón a un nivel de estrés importante y luego se inyecta gadolinio. Y cuando pasa el gadolinio, primero pasa por cavidades derechas, luego izquierdas y luego ya hace la perfusión. Y en este caso vemos un defecto de perfusión muy importante a nivel septal inferior. Y eso es un signo de isquemia, que no llega bien la sangre a esas zonas y probablemente haya una lesión en una de las coronarias. Y depende de si hay una cantidad muy grande de miocardio en riesgo o no, pues decidimos hacer un cateterismo. Es igual que con el TAC. Si hay lesiones severas importantes, se decide hacer cateterismo o no, depende de los resultados. Y bueno, ahora queríamos comentar algunas cositas para un poquito hacer debate. Si queréis, en el chat podéis poner preguntas, está el doctor Struck pendiente y nos transmitirá vuestras preguntas. Y nada, Paco. Bueno, pues existen distintos diagnósticos clínicos como el ANGOR típico, ANGOR atípico y dolor no anginoso. Bueno, pues eso. Y eso, que la clínica es súper importante, que lo sepáis. Es lo que más nos ayuda a decidir. Luego, importante que en la interconsulta pongáis, por favor, el inicio de la clínica, un poquito más o menos, porque sí que echamos en falta que a veces no se dice desde cuándo ha comenzado y nos quedamos un poquito diciendo esto será preferente, no será preferente, se ha empezado hace poco, tengo que llamar al paciente y derivarlo a las urgencias. Es una de las cosas que también nos ayuda muchísimo a establecer la prioridad y saber si citamos al paciente un poquito antes o puede esperar a la lista de espera. Iniciar o no iniciar antianginosos, todo depende del paciente, de la edad, comorbilidades y antecedentes previos. No siempre la causa es una placa de colesterol significativa, puede haber un ANGOR microvascular, una hipertensión mal controlada, anemia o valvulopatías aórticas. Existen otros diagnósticos diferenciales como una patología de aorta, pericarditis, espasmo esofágico o úlcera gástrica. Vale. También sabemos que tenéis muchos pacientes con coronariopatía ya conocida y hay muchas causas de inestabilización. A veces es progresión de la enfermedad, porque es una enfermedad crónica, ya sabéis, y las guías son síndrome coronario crónico, no se cura, pero una de las causas, por ejemplo, es que empiece con una fibrilación auricular, arritmias de inicio o que aumente la frecuencia cardíaca en una arritmia ya conocida. Que el paciente tenga anemia, porque como lleva antiagregantes, a veces se anemizan. El hipo y el hipertiroidismo también son causas de inestabilización, por eso queremos que nos ayuda mucho que se pida una TSH ya desde atención primaria. Y muy frecuente el abandono del tratamiento médico, que eso también es de las cosas más importantes que hay que preguntar. Bueno. Luego, que sepáis que tenemos bastantes pruebas diagnósticas disponibles, no solo la prueba de esfuerzo, porque ya sabéis que la prueba de esfuerzo pues, se ha quedado un poquito obsoleta para algunas cosas y muchas veces la hacemos para saber si hay que correr más o menos, si hay mejor o peor pronóstico, pero que luego muchas veces vamos a una técnica de imagen, pues un TAC de coronarias que se hace aquí en el hospital, una resonancia magnética con isquemia. Una de las cosas que queremos empezar a hacer es la eco de estrés, pero nos vamos a formar y poquito a poco iremos haciendo estas cosas. Y otra prueba que también es importante, por ejemplo, pacientes que están con marcapasos, es la gamografía isotópica, que eso se hace en el hospital PSET. ¿Vale? Lo que pasa es que la gamografía isotópica a veces también tiene muchos falsos positivos y nos gusta pedirla menos. Y luego, también hay casos en los que veréis que prolongamos la doble antiagregación más allá del año. Se pone un stent y en lugar de durar 6, 12 meses, le añadimos, le quitamos el ticagrelol, por ejemplo, de 90 miligramos y le ponemos de 60, o el prasugrel y le ponemos tica de 60 cada 12 horas. Y esos son pacientes especiales, pues pacientes con insuficiencia renal, pacientes que llevan muchos stents, o sea, que son stents muy largos o llevan varios stents, pacientes que llevan un stent, por ejemplo, en el trombo coronario izquierdo, pacientes diabéticos, o sea, son pacientes de alto riesgo en los que se ha demostrado que
esa doble antiagregación más allá del año aporta beneficios. Vale. Y luego, una vez hemos estabilizado al paciente, lo que solemos hacer es derivaros los pacientes otra vez para control en atención primaria. Entonces, ¿cuándo os derivamos los pacientes a atención primaria? Pues cuando no hay lesiones significativas, cuando el paciente ya está estable más de un año y tiene los factores de riesgo aceptablemente controlados. Y luego cuando, por ejemplo, hay pacientes que sí que tienen, se les ha puesto un mollecito, tienen cardiopatía isquémica que está clara, pero además tienen pues, una insuficiencia mitral, una estenosis aórtica, se ha quedado con una mala función, entonces eso no se suele derivar a atención primaria, lo seguimos controlando nosotros porque hay un hallazgo más que necesita un control. Ahora ya es cómo derivaríamos desde atención primaria a cardiología en caso que tengamos un paciente crónico allí. Era un paciente que estaba estable y que se ha inestabilizado porque han cambiado los síntomas, los signos. Importante descartar patologías que lo puedan hacer inestable, sobre todo anemia o abandono del tratamiento médico. Se pueden hacer interconsultas para dudas, por una precirugía, un dentista o una medicación crónica. Vale. Y ya está. A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, hay alguna pregunta. Nos preguntan si estaría indicado administrar nitroglicerina en partes para evitar episodios anteriores o solo cafinitrina sublingual para los episodios. A ver, eso depende yo creo que depende de la clínica. Si es muy grave, la tiene todos los días, se puede poner un parche. Lo único que os pedimos es eso, que lo indiquéis que lo habéis pautado para nosotros cuando venga a hacerse la prueba de esfuerzo retirarlo. Entonces, creo que depende un poco también del caso clínico. Si es un paciente que todos los días, cada vez que va a caminar, tiene clínica, pues yo creo que hay que aliviarle los síntomas al paciente. Es igual que utilizar bisoprolol como antianginoso. Y de rescate se puede poner cafinitrina. Si es un paciente que tiene muy puntualmente dolor, pues se puede poner solo cafinitrina de rescate para cuando tenga los episodios. Depende un poquito del caso. ¿Ya está? Vale. Pues Paco, ¿tú quieres comentar algo? Nada más. Vale. Pues eso. Gracias por la atención. Exacto. Bueno, yo os había puesto aquí la foto del equipo de cardiología para que nos conozcáis. Que sepáis que a nosotros nos gustaría conoceros personalmente a todos, que a veces cuando escribimos en el ordenador es todo un poquito frío y lo que queremos y lo que pretendemos es atender mucho mejor a los pacientes, que tengamos una facilidad entre todos de comunicarnos, que si tenéis dudas nos podéis llamar o incluso hacernos una interconsulta y aclarar ciertas dudas. Y el hecho de protocolizarlo y que esté todo un poquito ordenado nos ayuda muchísimo a saber si el paciente tenemos que forzar un hueco y verlo como sea, o puede esperar a la lista de espera, pues eso, que tengáis en cuenta que somos poquitos, que queremos hacerlo muy bien y llegar a todos los pacientes bien, y que ese es lo que queremos hacer con estos protocolos, que nos ayuden a todos, que haya una comunicación y un buen entendimiento entre todos. Así que, pues nada, con eso. Bueno, hay otra pregunta, perdón. En cuanto al clopidogrel, si se intenta prolongar más de un año, no deja por inspección. ¿Cuáles son los criterios? Vale. No lo sé. Vale. Una de las preguntas es que cuando vosotros intentáis prolongar el clopidogrel más allá de un año, inspección no deja. Entonces, claro, inspección sigue los protocolos que están ahí, 12 meses, tal, son muy estrictos. Cosas que se pueden hacer. Volver a prescribirlo y poner una nota al inspector diciendo que el cardiólogo ya ha dicho que se debe de prolongar más allá de los 12 meses, o hacernos una interconsulta y decir, mira, tenemos problemas con la prescripción y lo hacemos nosotros, ¿de acuerdo? Y otras veces un truco que, no sé, bueno, esto se queda grabado, ¿no? Ay, madre. Un truco es suspender el tratamiento y volverlo a pautar. Y entonces ya os deja.
¿vale? Pero ponerle una nota al inspector diciendo que hay que prolongarlo porque cumple criterios de severidad, porque hay pacientes que tienen, están forrados todas las coronarias de stent, tienen un stent en el tronco coronario, son diabéticos muy evolucionados, tienen arteriopatía periférica, etcétera, etcétera. Poniendo esa nota debajo, yo creo que tenemos en nuestra área tenemos mucha suerte con los inspectores y no vais a tener problema. Y en cualquier caso, siempre estamos nosotros para ayudaros, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería el abordaje farmacológico? Vale, ante un ANGOR que sea de causa vasoespástica, ¿cuál sería el abordaje farmacológico? Pues, a ver, el betabloqueante en este caso está contraindicado, que lo sepáis. Eso es lo que no tenéis que poner. Y a partir de ahí, pues se pueden poner nitratos y sobre todo el calcioantagonista amlodipino es el que mejor funciona en este tipo de casos. ¿De acuerdo? Bueno, y algo más. La ibravadina también se podría poner, la ranolacina y otros más, pero para la vasoespástica lo que mejor funciona nitratos y el amlodipino. Vale. Vale. Otra duda es que si vamos a colgar las sesiones, están grabándose y poquito a poquito las iremos poniendo en las carpetas compartidas donde están las macros de cardiología, ¿de acuerdo? Pues nada. Pues eso, pues nada, muchas gracias por la atención y nos vemos dentro de una semana. Hasta dentro de una semana.